Muy bien, queridos hermanos, una vez más vamos a estar compartiendo el tiempo bíblico y el tiempo que nos tocaría estando juntos en la iglesia físicamente, congregándonos cada uno en nuestras congregaciones. En este caso por el tiempo especial, un tiempo que nos está tocando vivir a nosotros los cristianos. En vez de sentirnos agobiados, sentirnos por ahí temerosos, debemos sentirnos privilegiados, porque nosotros como cristianos probablemente seamos la última generación de cristianos que esté en este mundo, antes que el plan de Dios empiece a apresurarse en los tiempos finales, en los que este mundo tiene que necesariamente pasar por cuestiones del mundo mismo, de cómo está viviendo, y por cuestiones de cumplimiento de la voluntad y el plan de Dios para este mundo. Y específicamente tenemos que tener en cuenta que es un tiempo especial, donde los eventos que se están ocurriendo en el mundo en forma puntual y específica y directa en todo el Medio Oriente, donde está Israel, el pueblo que Dios ha elegido para que le represente ante el mundo, el cual en este tiempo ellos mismos están siendo llamados por Dios a un cambio con lo que le está ocurriendo. Pero también eso es parte del plan de Dios para el tiempo que nos toca vivir. Tiempos difíciles, tiempos complicados, y Pablo dice, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y las características del tiempo ese, hace 2000 años atrás, el apóstol estaba, o un poco menos, diciendo esto de los tiempos peligrosos, y creo que el tiempo que nosotros nos toca vivir tiene esas características. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aferrarnos a lo que nos ha sido dado, lo que tenemos y la enseñanza y la instrucción de la doctrina bíblica de lo que Dios desea. Por eso, en esta mañana me gustaría compartir justamente un pasaje del libro de Romanos del apóstol Pablo, Romanos capítulo 13, versículo 11, donde dice, es la hora. El título es la hora y es el tiempo. ¿Pero es la hora de qué? Específicamente para nosotros, como cristianos, es la hora de lo siguiente. Y dice Pablo, Romanos 13, 11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hora. Para nosotros la iglesia es hora de levantarnos. Y quizás sea el tiempo en que masivamente no vamos a poder tener impacto, no vamos a poder llegar a hacer grandes eventos y grandes actividades para alcanzar o llegar a las personas que estén necesitando de Dios o necesitando el Evangelio. Pero sí es hora de levantarnos del sueño, de levantarnos de esa dormidera, de ese tiempo donde estamos relajados. Y la idea de levantarnos es que estábamos dormidos. Y estar dormidos implica estar inconscientes. Inconscientes primero de la realidad alrededor nuestro, muy cercana, ahí al lado de mi casa, en el vecino, el del frente, el verdulero, el carnicero, el panadero, de levantarnos para predicar, para animar a la gente que está con temor de que hay alguien que sí nos puede sostener, hay alguien que sí es capaz de llevarnos en sus brazos y llevar el Evangelio de aquel que, abriendo los brazos en la cruz, dijo, venid a mí todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echo afuera. El Evangelio hoy en día está vigente. Debemos dejar de estar dormidos.
debemos dejar de estar inconscientes. La gente alrededor nuestro, como si fuese un campo de batalla, está cayendo a un lado y a otro a causa de la enfermedad y del virus y se está yendo a la eternidad sin Cristo, sin uno darle la oportunidad de predicar el Evangelio, o que Dios nos dé la oportunidad a llegar a ellos y hablarles de Cristo, de decir, antes de que pases a la eternidad, antes de que el día llegue, necesitas poner tu fe en Jesucristo para ser salvo. Él es el único camino, Él es la única verdad, el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y la salvación de las personas es tan importante y es nuestra misión. Es nuestra misión y no debemos estar nosotros dormidos, inconscientes, ignorando lo que ocurre a nuestro alrededor. Estamos en un tiempo difícil, pero también eso implica para nosotros lo que dice acá el apóstol Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En cualquier momento, hermanos, en cualquier momento se toca la trompeta, porque se tocará la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos estado en ese momento, si Dios lo permite, vivos, seremos arrebatados para recibir juntamente al Señor en el aire. Y será un abrir y cerrar de ojo. Será un abrir y cerrar de ojo, cuestión de milésimas de segundo, y el mundo dejará de ver a muchos de nosotros que hemos creído en Cristo. Pero está más cerca. Está más cerca que cuando creímos nosotros. En el caso mío, desde los 16 años, 30 y algo de años atrás, haber aceptado a Cristo. Pero el apóstol Pablo estaba hablando en ese momento, cuando está allí escribiendo esta carta a los hermanos en Roma, está más cerca la salvación. Y para él era ahí, estaba cerquita, ya a un paso. La liberación de nosotros de estar en este mundo agobiado por las contrariedades y por los fundamentos y por la modalidad y por la influencia que el mundo está teniendo sobre nuestras vidas, contraria a los principios de la palabra de Dios y por sobre todo contrario a la voluntad de Dios, a los valores de Dios, a la moral de Dios. ¿Y qué es el tiempo? Es el tiempo de que nos levantemos, porque está más cerca nuestra salvación. Nuestra salvación no para ser salvo en el sentido de ir a la eternidad, sino de ser sacados del peligro eminente y constante en el cual nosotros estamos como cristianos. Dios un día nos liberará de todo este contexto. Nos amargamos por las injusticias, nos amargamos por el contexto social que tenemos, pero Dios nos llama a nosotros a despertarnos a través del apóstol Pablo. Despertemos, dejemos de estar ignorando, inconsciente de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros necesitamos llevar una palabra de aliento. Nosotros necesitamos llevar una palabra de fe, de salvación. Llevarle la semilla de salvación, la palabra viva. Es tiempo, hermanos, es la hora. Y lo leemos de nuevo al texto, y esto conociendo. No podemos desconocer el tiempo que nos estamos viviendo. No podemos desconocer del hecho de que las cosas, es más, la gente que no conoce de Dios dice, algo va a pasar. Se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Y nosotros, que somos los defensores de la Biblia, de la Escritura, de la Palabra de Dios, que es inerrable, que no tiene error, que es histórica, que es científica, que tiene todo el fundamento para decir, esta es la verdad de Dios. Y nosotros estamos durmiendo, nosotros estamos quietos, nosotros estamos a veces ignorando lo que nos sucede a nuestro alrededor. Dios quiere que nosotros nos despertemos y debemos despertar espiritualmente.
El otro texto que me gustaría compartir, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que tiene que ver con el sistema con el cual nosotros estamos viviendo. Dice: hijitos, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El tiempo es el último tiempo. Y si para el apóstol Juan era el último tiempo, por lo que él veía que sucedía, por la moralidad del mundo romano y por la persecución de los cristianos y de la opresión y lo demás, y hoy por hoy estamos como estamos, y detrás de esto, del hecho que yo esté detrás de un púlpito hablándole a una cámara, es parte también de esa invasión que está sucediendo en el mundo. Una invasión maligna, una invasión que nos ha separado, nos ha dividido, nos ha distanciado, nos ha alejado, nos ha obligado a dejar de mostrar afecto, abrazarnos, besarnos, juntarnos, amarnos, acercarnos. Nos ha alejado del ser humano. Pero es necesario que todo esto suceda. Pero es un tiempo en el que nosotros no debemos estar ignorantes al momento en que vivimos. Hijito, ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Las enseñanzas antibíblicas, las filosofías humanas de todo tipo, sin hacer referencia específica a una, han cambiado y tienen el propósito de echar las bases, el fundamento, para que más adelante haya muchos cambios mayores a los que nosotros estamos viviendo en este tiempo, donde se traerán nuevas reglas, nuevas formas de vida o nuevas formas de aceptación de vida, donde va en contra abiertamente a lo que el Creador en sus principios, el hacedor, el diseñador de todo lo que existe, le ha puesto normas y leyes y reglas, donde la influencia anticristiana, demoníaca, si se quiere, ha influenciado al mundo a alejarse de Dios, a ir en contra de los valores de Dios. Y estas enseñanzas antibíblicas, anticreador, que son traducidas en filosofías humanas, han influenciado al mundo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, tenemos que decir, hermanos, que estamos, como dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Es el último tiempo. Y nosotros como cristianos, vuelvo a decir lo que dije al principio, tenemos el privilegio probablemente de ser como la iglesia de la Odisea, la última iglesia. La iglesia que está en medio de una apostasía generalizada. La apostasía implica negar la fe que antes uno defendía. Que aquellos que de pronto estaban en el camino y se alejan del camino, y no solamente se alejan del camino, sino que van en contra del camino y se oponen a las cosas de Dios y contradicen la enseñanza de Dios y argumentan en contra, hacen apología en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra de la fe, en contra de Cristo, etcétera, 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 negando al Creador. Ese es el tiempo en que estamos viviendo. Las filosofías, este último tiempo que el anticristo ya viene, dice el apóstol, ya viene, decía el apóstol Juan, ya está ahí para surgir, y así ya han surgido muchos anticristos, lo podemos ver por las redes, etcétera, etcétera, que se autoproclaman Mesías, y por esto mismo específicamente conocemos que es el último tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, sabemos quién está detrás de todo esto. El enemigo de nuestras almas, decía el apóstol. El enemigo de nuestra fe. El enemigo de
de Cristo. Por eso, hermanos, en este tiempo nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos estar despiertos. Despiertos. Con todos los sentidos puestos. Estar atento a lo que está sucediendo en el Oriente Medio. Porque en alguna manera esa es la señal más clara que podemos llegar a tener. De pronto no va a haber un ángel, de pronto no va a haber un ser espiritual que nos va a avisar, sino la antorcha más clara y que alumbra más claro que nosotros podemos tener en este tiempo, que alumbra en medio de la oscuridad que el mundo está viviendo, es esta. Esta es la antorcha. Esta es la antorcha que está bien clara, donde está bien clara la profecía, donde está bien clara lo que quiere decir para el futuro, y es la palabra de Dios. Entonces debemos estar despiertos, no debemos estar inconscientes. ¿Cómo más debemos estar en esta hora avanzada, en este tiempo que todo se está convulsionando? Debemos estar firmes, hermanos, en nuestras convicciones, firmes en lo que hemos creído, firmes en nuestras convicciones y firmes en nuestra práctica. Una cosa, consecuencia de la otra. Y es necesario que nosotros podamos también estar constantes predicando el Evangelio. Cada vez que tengamos oportunidad, nosotros debemos hacer eso, predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya es el último tiempo. La hora está avanzada. El tiempo está cercano. La venida del Señor por la iglesia está a las puertas. Y será en un segundo. Mientras tanto, nosotros, que no es fácil, los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que hemos sido salvos, los que hemos sido alcanzados y lavados por esa preciosa sangre de aquel que murió en la cruz, el cual no solamente nos salva a nosotros, no que seamos unos iluminados o privilegiados o diferentes o gente especial. No. Pablo decía en Romanos que aún lo vil del mundo, lo que no es, escogió Dios para avergonzar lo que es. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros de distintas maneras y bajo distintas condiciones. Nos ha alcanzado. Hemos creído en Él, hemos puesto nuestra fe en ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y hemos tomado una decisión de fe, aceptar a Cristo por medio de la fe como único medio de salvación para nuestras vidas, para nuestras almas. Y eso, desde ese momento, predicamos, creemos en Jesucristo, que es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y yo como pecador, y el apóstol Pablo diciendo él, yo como el primero de los pecadores. Y yo como pecador también acepté a Cristo. Me arrepentí de mis pecados. Y es necesario que cada uno que no tenga esta fe que nosotros tenemos y predicamos, busque a Dios, ponga su fe en Cristo, arrepiéntase de sus pecados, porque los tiempos se están apresurando para el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es tiempo. Y también nosotros, en este tiempo, disfrutamos de la palabra. Para nosotros los cristianos, que estamos habituados, nada mejor para nosotros que reunirnos, congregarnos, tener comunión en la iglesia, relacionarnos con nuestros hermanos, pero esto no se está pudiendo hacer en este tiempo. Pero extrañamos eso. Nos gusta estar así. Y no se puede hacer, y lo hacemos a través de este medio. Hermanos, en Cristo, aquellos que tenemos la fe en Cristo, también celebremos la Santa Cena del Señor, la comunión, como se decía en la iglesia primitiva, la comunión de los santos, el partimiento del pan. Hagámoslo porque era la manera que el Señor enseñó que nosotros le recordásemos. Cada vez que nos reunamos y partiésemos el pan, estamos haciendo memoria de lo que Él hizo. Y también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11
recordándole a Él no solamente eso, lo que Él hizo, sino también anunciando su venida, hasta que Él venga. Vamos a participar de la cena del Señor, vamos a orar por el pan y vamos a orar por el vino. Y hermanos, de nuevo, es tiempo y es la hora que nosotros como cristianos nos tenemos que levantar, en el contexto que sea, de la manera que el Señor nos permita, hablar, predicar, amar a las personas, mostrándole el verdadero camino, que es Cristo Jesús. Vamos a orar por el pan y la copa. Estamos agradecidos, nuestro Dios, por el privilegio que nos das de estar en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos convulsionados. Pero, Señor, nosotros, tus hijos, vamos a tener paz. Vamos a estar, Señor, guardados por tu poderosa mano. Vamos a estar, Señor, cuidados por tu poder y tu soberanía. Señor, te damos gracias porque es tiempo y la hora está cercana. No solamente nuestra partida, sino que el reloj de la profecía bíblica, Señor, empiece a cumplirse. Padre querido, también te agradecemos por poder participar del pan y la copa, símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz por nuestros pecados, y símbolos, Señor, de el poder tuyo para alcanzarnos, el amor tuyo para buscarnos, Señor, y traernos hacia ti. Te bendecimos, nuestro Dios, y te agradecemos por tanto amor, por haber dado a tu Hijo único a morir por cada uno de nosotros. Te bendecimos en este momento, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.